Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Tenemos un tema muy especial porque tiene que ver básicamente con la oración, cómo fortalecer nuestra oración. Esa oración que siempre nos acerca a la verdad, al conocimiento de nuestro Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y al fortalecimiento de toda nuestra relación, no solamente con la Santísima Trinidad, sino también con nuestros seres queridos, con las personas, que nos ayuda a cambiar nuestra vida, que a veces se vuelve un poco compleja. Bienvenidos entonces, dispón pues tu Biblia, ten ahí tu Biblia, ten un cuaderno de notas para que estemos pendientes de lo que Dios nos va a hablar hoy. Que el Señor los bendiga grandemente y que la presencia del Espíritu Santo esté con ustedes, con todos nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre, nos dé la posibilidad de realmente estemos con nuestro corazón dispuesto en nuestra mente para este momento de estudiar y entender la palabra, y que sea nuestro Padre eterno que nos dé la posibilidad de poder ser llenos del Espíritu Santo para alabarle, para bendecirle conforme a lo que Él le corresponde en honor y en gloria. Bueno, hoy vamos a tener dos pasajes bíblicos que quiero que tomes nota de ellos para que a partir de ahí empecemos. Vamos a tomar dos específicos y a partir de ahí empezamos. Juan capítulo 4, el encuentro de la samaritana con Jesús, cuando Jesús le invita a la samaritana a que reflexione un poco con su vida, lo que está pasando con ella, y tiene que ver una frase que Jesús hace bien hermosa. Entonces, para que la tengas presente, Juan capítulo 4, y vamos a también a leer Juan capítulo 1. Vamos a estar pendiente pues del libro de Juan y otros pasajes bíblicos, pero fundamentalmente esos. Mientras tanto, te invito a que escuches esta canción que es muy diciente y tiene que ver con todo lo que somos nosotros y hace parte de la oración, porque necesariamente la oración nos fortalece como personas, la oración nos hace estar, mejor dicho, es nuestro alimento, es nuestro maná bajado del cielo, el alimento que siempre tenemos que estar teniendo ahí a la mano para
este momento te invito a que tomes una posición de oración. Y posición de oración es que coloques tu corazón ahí, dispuesto a la presencia de Dios, invocando siempre al Espíritu Santo, que sea Él el que nos guíe, que nos oriente, que nos hable, que nos enseñe a orar, porque Él es el que nos enseña a orar, porque Jesús nos lo dijo. Vamos a empezar entonces en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias porque siempre tú eres el que nos motiva a que estemos pendientes de estar en tu presencia, porque es nuestra naturaleza buscarte. Un niño, un joven, cuando no tiene papá o su papá se ha ido o un ser querido se ha ido, generalmente el papá siempre busca, cuando ya es mayorcito, su raíz, su génesis, sus orígenes, y va a buscar a sus familiares, porque trata de encontrarse a sí mismo, buscar lo que él es, y por eso siempre buscamos de ti de una u otra forma, si nos apartemos, porque sabemos que tú eres nuestro papá, porque tú eres nuestro creador, porque tú eres el poderoso, de tu nombre es santo, sublime. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos. Y es bonito uno decirlo en la mañana, papá, buscarte como ese niño busca a su mamá, por ejemplo, cuando tiene hambre y la busca para que la alimente. Yo quiero sentir eso, Padre, ese amor por ti, ese anhelo de buscarte permanentemente, de estar sumergido en ti, papá, y que tú me enseñes cada vez más a amar a mis prójimos, porque sé que en la medida que yo ame a mis prójimos estoy más sumergido en ti, en la medida que sea yo más orante en los diferentes tipos de oración que hay, yo pueda estar en ti, Padre Celestial. Y para eso te suplico, como bien me lo enseñó mi Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra, que si nosotros te pedíamos a ti el Espíritu Santo, tú nos lo regalabas. Y por eso en esta mañana te pedimos la presencia del Espíritu Santo. Y por eso te damos la bienvenida, Espíritu de amor, porque así lo creemos, que nuestra oración es escuchada por nuestro Padre. Y te invocamos en este momento, Espíritu Santo, para que tú tomes el control de este momento, que tú nos enseñes a orar. Abrimos nuestro corazón, nuestro cuerpo a tu presencia, que nuestro cuerpo sea tu templo, como está escrito en la palabra, para que seamos esas personas que pongamos por obra la palabra, para que seamos realmente fieles testigos del amor de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, que podamos llevar esa buena nueva, que somos criaturas no de este mundo, sino que somos parte de un mundo diferente, de un mundo donde reina el amor, la paz, la fraternidad, un mundo donde realmente la felicidad hace parte de nosotros, un mundo donde todos somos hermanos. Eso es lo que yo quiero sentir, Espíritu Santo. Quiero ser coherente en mi mente, en mi hablar, en mi sentir, y esa coherencia me la das en la medida que yo esté dispuesto a recibirte, a quitarme los tapones de mis oídos para escucharte, a poder observar que en todo lo que hay un propósito hermoso, que en todo lo que se da siempre hay una enseñanza y un crecimiento para mi vida. Solamente puedo lograrlo en la medida que esté conectado contigo, en la medida que yo me sumerja más en ti. Por eso quiero conocerte, Espíritu Santo, quiero conocer a mi Jesús, quiero conocer a mi Padre, porque mi vida tal vez ha estado enmarcada por tanto desconocimiento, por tanta teoría, por tantos pensamientos que me han limitado el hecho de poder sentirme como lo que soy un hijo de Dios. Quiero experimentar esa verdad, quiero hacer la vida en mí, quiero esa verdad posicional, una verdad donde yo puedo arrancar a tomar decisiones coherentes, porque mis decisiones han estado marcadas, Señor, por tantas cosas que no son. Espíritu Santo, dame tu sabiduría, abre mi entendimiento a lo que vamos a hacer hoy, y que seas tú, Espíritu de amor, el que nos enseñe, que no sea nuestra voz, que no sea nuestra enseñanza, que no sea la palabra humana, sino que sea esa palabra espiritual que solamente tú das, para que seamos uno con nuestro Padre, como tú y mi Jesús son uno, porque eso es lo que anhelamos, esa unidad con nuestro Padre,
para alabarlo, exaltarlo, para bendecirlo, porque nosotros somos adoradores. Yo soy un adorador, mi esposa es una adoradora, mi familia, los oyentes somos adoradores. Aún así, como no sabemos quiénes somos, andamos adorando otras cosas que no son, a otras cosas que nos alejan de la verdad. Gracias por esta mañana, gracias por este medio de comunicación, gracias por la enseñanza que tú nos das. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a abrir nuestra Biblia y vamos un momentico a Juan, capítulo 4, y hablamos a partir del versículo 21. Vamos a hablar un poquito desde antes, desde el 10. Al oír esto, o sea, vamos a contextualizar, la mujer samaritana no podían verse con los judíos, Jesús es judío, o sea, la región de Israel pues en ese momento estaba dividida en varios sitios, varias regiones, como varios departamentos. Aquí se habla en Colombia de departamentos, y entre eso estaba la región de Judea y estaba la región de Samaria, y entonces los samaritanos no podían verse con los judíos, y pues necesariamente había rivalidades entre ellos por principios de antes, o sea, desde los antepasados había muchos conflictos entre las diferentes tribus de Israel, y ellos no podían hablarse ni verse. Pero entonces Jesús, como Él no tiene fronteras y Él habla en todo lado, porque la verdad va a cualquier sitio, va allí y está sentado en un pozo, en el pozo de Jacob, y tiene sed. Los discípulos salieron, en ese momento Jesús los manda a algo, y hay una mujer samaritana y Jesús le pide tomar agua. Cuando le pide tomar agua, pues ella se sorprende: y tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, agua para tomar. Entonces él empieza a confrontarle y le da agua, esa agua que tiene vida, y entonces ella dice: yo quiero tomar de esa agua. Y mira lo que ella le dice: Señor, yo veo que tú eres un profeta. Versículo 19. Nuestros antepasados los samaritanos adoraron aquí, en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llegará la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adorar, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quisiera que lo leyéramos en otra versión, que me parece interesante comparar las versiones bíblicas, y eso nos da pues una mayor ilustración. Moniquita, para que por favor lo leas en la versión. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís: en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, qué hermosa esa palabra, Moni. Sobre todo, cómo hacer para adorar en espíritu y en verdad. Qué es ir a Jerusalén, qué es ir allí al monte a orar.
pues Jesús iba constantemente al monte, pero no iba a un lugar específico, porque a veces tampoco estamos diciendo que no vayas a la iglesia. Tienes que ir a la iglesia, tenemos que ir a la iglesia porque ahí es donde nos nutrimos, donde nos comparten la palabra. Pero no podemos volver la iglesia como un fetiche, no podemos volver la iglesia como un sitio porque la iglesia tenemos que comprenderla, la iglesia es todo el pueblo de Dios, todos somos iglesia, eso es lo que nos enseñan constantemente y es verdad, pero no tenemos realmente que encontrarnos allí simplemente en un sitio, porque allí está la presencia de Dios. Dios está donde está tu corazón, donde está tu disposición para recibirlo. Acuérdate de ese pasaje bíblico que dice que allí en el lugar secreto, allí donde el Padre todo lo ve, allí en ese lugar, el tuyo, tu lugar secreto, allí es donde vas a orar. Acuérdate lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba a orar con el Padre nuestro, y es allí en el lugar secreto. El lugar secreto no es solamente la iglesia, no es allí Jerusalén, no es allí el monte como está pidiendo la samaritana o como está explicando Jesús, sino para llegar realmente a orar en espíritu y en verdad tenemos es que disponer nuestro corazón, estar dispuestos no solamente a recibir la palabra, sino que la palabra se haga en nosotros vida y empiece a fluir como fluye en aquellas personas orantes, como fluye en tantas personas. Entonces, orar en espíritu y en verdad, Moni, es algo muy fundamental. Y para nosotros orar en espíritu y en verdad tenemos que tener una mente muy dispuesta y un corazón dispuesto, abierto, para poder entender quiénes son las tres personas que en la realidad están influyendo en nosotros para que las cosas espirituales o los asuntos espirituales del reino de Dios realmente vengan a hacerse una realidad, o sea, que nosotros podamos traer ese reino de Dios a nuestras vidas. Es por eso que nosotros necesitamos identificar muy claramente quiénes son las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene una misión, una forma de ser, es una persona especial, pero está la unidad que hay entre ellos que fácilmente se pudieran confundir, pero cada uno de ellos ha hecho algo especial en nuestras vidas y en esta tierra. Entonces, con base en eso, nosotros debemos identificar a la persona que más fácilmente nosotros podamos identificar, es la que más estuvo en contacto con nosotros, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo que viene a esta tierra. Y por eso es necesario que nosotros nos remitamos de alguna forma al texto donde dice quién es Jesús, y en ese texto habla precisamente, o la encontramos precisamente en Juan capítulo 1, que en este momento les vamos a leer el texto para que tengamos presente y empecemos a explicar desde allí la palabra del día de hoy. Esta palabra de San Juan capítulo 1, cuando la primera vez que la leía con mi esposa en las mañanas, fue bien interesante porque allí perfectamente Dios nos revelaba la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada una de las tareas que ellos tienen, y fue bien sorprendente y queremos compartirle con ustedes. Como bien mi esposa dice, para reafirmar lo que ella plantea, en la medida que nosotros conocemos quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Yo no sé si tú lo has notado en ocasiones, que a veces nosotros estamos orando y resultamos hablando con el Padre, resultamos hablando con el Hijo, resultamos hablando con el Espíritu Santo, y en últimas no sabemos quiénes son, y hablamos a veces con Dios y no sabemos quién es Dios, y a veces nos sentimos como perdiditos en la oración, y repetimos y repetimos y repetimos. Y Jesús bien dice: no repitas no ores con vanas repeticiones, sino que ores en espíritu y en verdad. ¿Qué es orar en espíritu y en verdad? A eso es lo que vamos a llegar, siempre y cuando el Espíritu Santo, pues obvio, no lo permita y Él sea el que nos lo dirija. Entonces vamos a orar esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que realmente nuestro entendimiento se abra. San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía la palabra. Voy a utilizar otra versión. En el principio ya existía el verbo, y aquel que es la palabra, o verbo, estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, o sea, de la palabra y el verbo, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él, o sea, el verbo y la palabra, estaba la vida,
y la vida es la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, qué interesante. La pregunta clave: ¿quién nos creó a nosotros? Porque aquí es donde tenemos que empezar como a tener lucidez frente a quién es el que nos creó, y quien nos creó a nosotros, pues básicamente es la palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿O nos creó el verbo? ¿Qué es el verbo? En la oración, normalmente cuando nos enseñan español o nos enseñan literatura, ¿qué significa el verbo? La oración está compuesta en sujeto, verbo y predicado. El verbo es la acción: correr, nadar, comer. Y se conjuga de muchas maneras. O sea que cuando dice en el principio ya existía el verbo es la acción. O ya existía la palabra, pues la palabra, acuérdate, más adelante en San Juan, cuando se habla de Juan Bautista, dice: yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Es diferente el concepto voz al concepto palabra. El concepto voz solamente es como el sonido, mientras que la palabra ya es la acción como tal. Por tanto, dice, incluso mira cómo es en la Biblia nos habla de la palabra, y dice que uno tiene que ser cuidadoso con lo que habla, porque es un mandato, porque es una acción, y que comeremos del fruto de nuestras palabras, de lo que decimos. O sea que la palabra es una acción. Ya es, por ejemplo, bien decir o mal decir. Bien decir, o sea, una bendición es lo que uno dice bien, y mal decir es lo que uno dice mal. Es un mandato, ¿sí ves? Porque es un acto, es una acción que se da. La palabra es una acción, el verbo es una acción. Yo lo leía cuando hablaba de la palabra en San Juan, utilizaba el verbo palabra y verbo, y verbo, ¿verdad? Creo que lo leamos despacio. Mira cómo dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Partamos del hecho: la palabra es el mismo verbo y ambos son acción. Dice que desde el principio existía la palabra, y aquel que es la palabra. Cuando se dice que aquel que es la palabra, o sea, la palabra es alguien, ¿no es cierto? Si dice: y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios, ese aquel es alguien, es una persona. ¿A cuál persona se está refiriendo Juan? Ya en el principio existía la palabra. Desde el principio de la creación, mucho más antes de la creación, desde el principio de principios, ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. O sea, la palabra es una persona. Vamos a definir qué persona es la palabra. Dice: él estaba en el principio con Dios. O sea que Dios es el mismo. Ahí es donde viene como la confusión. ¿Cómo así que él es el mismo? ¿Cómo así que Dios son tres personas? Por favor, ayúdenme a explicar eso. ¿Cómo así que en este versículo aparece, en este fragmento de la Biblia, aparece el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Sí, aquí aparece revelado. Vamos a definir específicamente, para no confundirnos, quién es la palabra. Y vamos un momentico al versículo 14. Dice: aquel que es la palabra se hizo hombre y vino entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que él viene después de mí, es más importante que yo porque existe antes que yo. O sea que estamos hablando de ¿quién? ¿Quién es la palabra? Pues Jesús. Si no, mira el versículo 10. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Entonces, ¿quién es la palabra? Pues Jesús. ¿Y quién es el verbo? Jesús. ¿Quién creó el mundo? Jesús. Es algo, ¿verdad?
A veces decimos, nos confunden a veces con esto, pero es que ¿cómo así? No, imposible que Jesús nos haya creado. Quien nos creó fue Dios. Pues sí, nos creó Dios, pero ¿quién es Dios? ¿O es el Espíritu Santo? ¿O es Jesús? ¿O es nuestro Padre? Pregunta: ¿el Espíritu Santo es Dios? Claro que es Dios. ¿Jesús es Dios? Lógico, ahí lo está diciendo, aquel que la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Sí ves? ¿Y el Padre es Dios? Claro que es Dios. Para poder entender quién es Dios, es bien particular. Dios es el apellido de los tres. Tómalo así. Dios es Hijo, Dios es Padre y Dios es Espíritu Santo. Y para poder entender bien por qué Jesús nos creó, porque Él es obediente, porque Dios, nuestro Padre Celestial, utilizó a Jesús para que realmente nosotros naciéramos, creara toda la naturaleza, creara todos los universos, creara todo lo que existe. Él simplemente fue un obrero, en el sentido literal, o sea, una forma metafórica de decirlo. Jesús, Dios tiene una idea y dice: yo quiero que creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Inmediatamente Jesús dijo: yo estoy aquí dispuesto a hacerlo, Padre, a cumplir tu voluntad, a hacer lo que tú me pides. Pero no lo puedo hacer solo, sino con la fuerza del Espíritu Santo. O sea que Dios dio la orden, Dios tuvo la idea, Dios dio la fuerza a través del Espíritu Santo para que Jesús cumpliera el mandato de crearnos. Interesante, ¿verdad? O sea, ¿quién nos creó a nosotros? Directamente, o sea, físicamente nos creó Jesús. Pero fue con la fuerza de los tres. Dios dio la orden, Jesús nos crea y con la fuerza del Espíritu Santo. Para entender eso, voy a colocar un ejemplo muy práctico. Es como prender la luz. El resultado que queremos tener es la luz para que podamos brillar. Entonces, enfócate allí en el switch de donde se prende la luz, el interruptor. Y entonces, ¿quién es Dios? Dios dice: yo quiero que haya luz. Jesús dice: aquí estoy dispuesto a servirte, Padre. Y Él se convierte en el interruptor, se convierte en los cables, en los tubos, se convierte en el bombillo. Pero Jesús no puede actuar y no puede haber luz si no tiene la energía y la fuerza del Espíritu Santo. Dios es el que pone la fuerza, Él es el que mueve el switch, mueve el interruptor. Jesús es el instrumento con la fuerza del Espíritu Santo para que se dé la luz. ¿Sí ves cómo los tres actúan? Por tanto, para orar, yo tengo que conocer exactamente qué es lo que hace el Espíritu Santo, qué es lo que hace Jesús y qué es lo que hace el Padre Dios. Y de esa manera mi oración fluye. Espero haya sido comprensible. Y en la Biblia, cuando Jesús dice que Él se tiene que ir para que el Espíritu venga nuevamente aquí a la tierra, el Espíritu venga porque Él les enseñará, les mostrará, ustedes recordarán, ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice, nos enseña nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestro Maestro, la fuerza, es el Espíritu Santo con sus dones. Vamos a Gálatas si quieres y allí encuentras los dones del Espíritu Santo, los regalos del Espíritu Santo, y básicamente toda la sabiduría, el don de entendimiento, el don de consejo, el sanar enfermos, es con la fuerza del Espíritu Santo. Y básicamente, como la palabra es Jesús, tú cuando revisas las lecturas bíblicas, ahí estás viendo a Jesús en todo, desde el principio están desde Jesús. Por ejemplo, cuando uno hace un estudio bíblico del Antiguo Testamento, en todo lado está la presencia de Jesús. ¿Seguro? Por ejemplo, pregunta a esos grandes eruditos y explícale: ¿Jesús está en el Antiguo Testamento? Claro, porque Él es la palabra. En el Antiguo Testamento hay un misterio bien hermoso, y es, en el Antiguo Testamento como tal, ellos no adoraban a Dios como Padre. No lo adoraban porque no lo veían. Acuérdate aquí cuando acabamos de leer en San Juan, en el capítulo 14, aquel que es la palabra se hizo hombre. En el versículo 14, perdón. En el capítulo 1, versículo 14. Aquel que la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, o sea, Jesús. Y hemos visto su gloria y la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad.
Juan dio testimonio de aquel diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que él viene desde antes de mí, que es más importante que yo porque existe antes que yo. Y más atrasito, en el versículo 12, dice: pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Un privilegio. En el Antiguo Testamento no conocían de Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Y en el Antiguo Testamento todo el tiempo se habla de Jesús, pero no conocían básicamente que eran hijos de Dios. No lo reconocían. Jesús vino a decirnos 3 verdades: que somos hijos de Dios, a reconciliarnos con el Padre. Esa es la primera verdad. La segunda, que somos hermanos porque todos somos hijos de Dios. Y la tercera, que tenemos que amarnos. El Antiguo Testamento, Moniquita, ¿habla de Jesús realmente? Pues tácitamente está hablando de Jesús, porque en todos los textos básicamente nos está hablando de la acción que Jesús ha realizado a través de los siglos. En cada uno de los libros de la Biblia nosotros podemos ver esa influencia, pero entonces es necesario que nosotros nos demos la oportunidad de realmente entrar hoy a diferenciar. Entonces, y como haciendo un pequeño conclusión, un pequeño resumen de lo que Rafa ha venido diciendo, para nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro gran Señor de señores, Dios de dioses, realmente nosotros somos el sueño de Él. Nosotros somos esa idea que Él tuvo. Él pensó en nosotros. Básicamente ese Padre eterno fue el que creyó en que podía hacerse alguien especial como el ser humano, como el hombre. Él nos pensó. Somos como la creación, el deseo más hermoso de una persona. Somos sus ideas y esa persona es nuestro Padre. O sea, básicamente Él fue el que originó nuestra presencia. Pero para eso necesitó, y por eso es que es lo importante que nosotros aprendamos lo que Juan 17 nos habla de la unidad. Los 3 debieron, o sea, las 3 personas de la Trinidad debieron unidad. Por eso nosotros somos semejanza a Él. Nosotros debemos aprender a trabajar en unidad con las personas que nos rodean. Si Dios creó, o pensó, mejor dicho, pensó en nosotros, Jesús es esa palabra que sale de la boca básicamente de Dios para que se dé la orden para que el ser humano se crea. Uno puede pensar, pero si uno no habla, no se desarrolla algo. Entonces por eso es que es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que el pensamiento y la palabra deben estar unidos. Yo no debo estar pensando una cosa y estar hablando otra. Ahí es donde la mayoría de las veces se dice que una persona es incoherente. Claro, es incoherente porque si está pensando algo debe estar hablando lo mismo. Y ese es uno de los grandes batallas que nosotros debemos estar rompiendo en nuestro interior. En vez de estar discutiendo con los otros, peleando con los otros, chismoseando de los otros, juzgando a los otros, etcétera. Nosotros debemos buscar que nuestro pensamiento y nuestras palabras realmente sean coherentes, estén los dos juntos, estén unidos, como lo fue el Padre y el Hijo, que ese es un ejemplo muy claro de esa unidad. Entonces, Dios Padre es el pensamiento, en nosotros está la mente, el pensamiento, pero Dios Hijo son las palabras, y son las palabras que salen de nuestra boca. Pero viene la parte última, porque quedaría a medio hacer el ser humano, y es o el mundo en general, y es la fuerza, que es el Espíritu Santo. Es el que da el ánimo, el que da la vitalidad, el que da el movimiento. Uniendo el pensamiento, uniendo la palabra y uniendo la acción, la fuerza,
el dinamismo, la vitalidad, el ánimo, el espíritu, se puede crear. Son las tres fuerzas que nosotros también en nuestro interior manejamos. Yo puedo pensar cosas muy bonitas, puedo hablar de otra forma espectacular, pero si yo no le pongo energía, acción, las cosas no se darán. Y así es la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como Él actúa en nosotros. Así es como Él desea que nosotros nos movamos en una unidad. Y dentro de las batallas más grandes que el ser humano debe realizar es esa batalla donde estás pensando, donde estás actuando y donde estás hablando diferente, porque eso se está dando. Si nosotros empezamos con esa unidad interna en nosotros mismos, empezando a elaborar tantas cosas que hay guardadas en el corazón, porque de él mana la vida, nosotros podemos realmente ser imagen y semejanza de Dios. Ser ese pensar, ese hablar, ese accionar en una unidad como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y asimismo, nosotros podemos identificar hacia quién podemos encaminar nuestras oraciones. Podemos saber claramente quién piensa, quién es el gran creador, porque fue el que creó una imagen de nosotros. Podemos por ello alabarle, porque vamos a darnos cuenta de que todo lo que observamos fue idea de alguien especial, alguien hermoso que pensó en cosas hermosísimas que podemos ver, oír, tocar, oler, comer, degustar. Mientras que si nosotros deseamos que esas palabras, o sea, que las cosas se digan de una manera correcta, que realmente nosotros declaremos con fuerza y con poder cosas, nosotros debemos recurrir a ese Jesús de Nazaret, que es quien nos sana, que es quien nos libera, nos restaura, nos hace vivir en santidad. Pero si nosotros realmente queremos que algo se haga efectivo, fuerte, nosotros debemos recurrir a esa presencia del Espíritu Santo para declarar y poner en nuestras palabras esa fuerza para que lo que se hable se realice. Eso es lo que es la Santísima Trinidad, es una bendición en nuestras vidas y que necesitamos tener presente. Quiero contar una historia para ya terminar esa parte, para redondearla. Es una historia que nos ayuda a comprender mucho más el valor de Jesús en nuestras vidas y él realmente a qué vino al mundo, y así poder comprender más ese misterio de la Santísima Trinidad. Acordémonos, como bien lo dice Moniquita, el Padre es la idea como tal. Sin él, o sea, él es el que todo lo permite, todo lo hace. O sea, Jesús es la acción, el verbo, la palabra. A través de él se hicieron las cosas. Y el Espíritu Santo es la fuerza. Es la fuerza. O sea, es la energía. Y a través del Espíritu Santo es que se crea. Entonces, los tres están unidos para la creación, todos. Específicamente, quien me hizo, o sea, como manualmente quien me hizo, fue Jesús. En una ocasión había un hombre, creó unas hormiguitas, y las hormiguitas estaban desviándose. Se estaban desviando porque hicieron la casa donde ellas vivían, o sea, el sitio donde ellos vivían, estaban tumbando, iban a hacer una represa, y estaban tumbando toda la parte del sitio donde ellos vivían, y venía un tractor, venía un bulldozer, y estaba levantando la tierra, y ese hombre se compadeció de sus propias hormiguitas que había creado, y él empezó a decirles, desde el sitio en que se encontraban, les decía: hormiguitas, cuidado que están a punto de morir. Si ustedes siguen viviendo y haciendo lo que están haciendo, van a morir. Pero las hormiguitas, aunque escuchaban la voz de su creador, no le entendían, porque ellas no sabían que era un bulldozer. Y ese hombre pues trataba de explicarles que era un bulldozer, que era manejado por un hombre, que tenía
una fuerza tremenda que levantaba la tierra y que podía acabar con sus vidas, pero él no les creía en absoluto. Ellos no le creían, a pesar de que escuchaban su voz, porque ellos estaban sumergidos en el tipo de vida que siempre habían llevado. Entonces, en ese momento, era tanto el dolor que él sentía porque sus hormiguitas, su propia creación, estaban a punto de perderse, que él se hizo como hormiga y estuvo con ellas. Y él les seguía compartiendo que iban a morir si realmente no cambiaban el estilo de vida que llevaban. Tenían que irse del lugar donde se encontraban. Y que venía un bulldozer a acabar con ellas. Pero aún así, como no veían el bulldozer directamente, entonces no lo entendían. Y en ese momento, pues entonces, ¿qué se sucedió? Se rebelaron algunas de ellas, la gran mayoría, solamente unas muy poquitas creyeron, y algunas de ellas se rebelaron, y lo que hicieron fue quitarle la vida. Y ese hombre, creador, volvió otra vez a su condición en la que se encontraba antes, cuando los había formado. Curiosamente, pues, esa historia yo la utilizo generalmente para hacerle entender a los chicos con los que trabajamos quién es nuestro Jesús de Nazaret. Y fíjense que en el Antiguo Testamento, cuando a Noé le pasó lo mismo, Noé antes no llovía, según lo que dice la palabra de Dios. Antes no llovía, no caía agua del cielo, sino simplemente era vapor de la tierra donde vivía Noé. Y Noé, Dios le dijo, haz una barca, y le dio las dimensiones de la barca, y le dijo porque iba a llover, iba a caer un aguacero, iba a caer un torrente de agua del cielo tan tremendo que necesariamente iban a inundar todo, y los que no subieran a la barca iban a morir. Él les comparte a las gentes que estaban en ese momento, porque había demasiada maldad, y en eso nadie le creyó. ¿Cómo así que iba a llover? ¿Y para qué iba a hacer una barca si es que nunca ellos habían visto que cayera agua del cielo? Entonces no le creyeron, y él pues juiciosamente construyó la barca, y bueno, ya conocemos la historia de donde salva a los animales y salva a sus hijos y su familia. Entonces nosotros no creemos, somos como esas hormiguitas que no creemos. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Para resumir, es la fuerza, la energía, nuestro maestro, el que nos enseña, el que está siempre pendiente de nosotros para que lleguemos a conocer las verdades de la palabra, que es Jesús, quien fue quien nos creó obedeciendo el mandato de nuestro Padre Celestial. ¿Y quién es Dios? Pues los tres. O sea, Dios es el apellido prácticamente, para poderlo entender, del Hijo, del Espíritu Santo y del Padre. Ellos son la familia Dios, por decirlo así, y así lo podemos entender mucho mejor. Vamos a escuchar una canción y ya continuamos con esta reflexión para entrar cada vez más a orar en espíritu y en verdad. Y vamos a dar unos pasos bien interesantes de cómo orar en espíritu y en verdad. Regocíjate, oh pueblo, su grandeza proclamad. Su Hijo entregó y nos vino a salvar. Su Espíritu nos fortalece y nos guía a la verdad. Venid, gozaos todos, venid y adorad. Te alabamos, oh Padre, te venimos a adorar, pues siendo pecadores decidiste amar. Omnipotente y omnisciente, omnipresente y eternal, eres glorioso y al mismo tiempo eres un Dios personal. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu, pues su amor nunca cambiará. Gloria para siempre a la Santa Trinidad, misericordia nunca faltará. Y con nosotros Él siempre estará.
en su muerte dolorosa y en su resurrección. Jesucristo el victorioso nos trajo salvación y su pueblo está esperando, porque Él regresará y nos llevará al cielo, donde podremos cantar. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu, pues su amor nunca cambiará. Gloria para siempre a la Santa Trinidad, misericordia nunca faltará. Y con nosotros Él siempre estará. Quiero leerles un decálogo, lo más de bonito, de cómo aprender a orar. Acordémonos que la oración, bien Jesús nos enseña a orar, cómo orar en espíritu y en verdad. Voy a leerlos. Comienza por saber escuchar. Y saber escuchar es estar atento que de día y de noche siempre Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestro Papito Dios, nuestro Jesús, siempre nos está hablando, siempre nos está cuidando. Incluso la palabra dice que mientras tú duermes el corazón vigila y en ocasiones nos habla en sueños. Entonces hay que saber escuchar y ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque siempre Dios nos está hablando de muchas maneras. No orar, segundo, no ores para que Dios realice tus planes, sino para que tú interpretes los planes de Dios. Qué interesante es ir a la inversa. Más que estar pidiendo siempre lo nuestro y estar en una quejabanza, estar quejándonos siempre, es interesante orar para que se realicen los planes de Dios en nuestra vida, no tanto nuestros planes, sino lo que Él quiere en nosotros, lo que Jesús nos demostró. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él nos demostró siempre que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Qué hermoso. Tercero, no olvides que la fuerza de tu debilidad es la oración. Cristo nos dijo: pidan y recibirán. Busquen y hallarán, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que golpea se le abre. Cuarto, el pedir tiene su técnica. Hazlo atento, humilde, confiado, insistente y unido a Cristo. Quinto, no sabes qué decirle a Dios. Por ejemplo, en ocasiones te sientes así, que no sabes qué hablar con Dios. Háblale de ese mutuo interés, de lo que hay en tu interior, y muchas veces a solas. Haz el diálogo que a veces tienes con las personas, hazlo a solas con Él. Sexto, no conviertas tu oración en un monólogo. Harías a Dios autor de tus propios pensamientos. Es de doble entrada, o sea, tú hablas y escuchas. Es necesariamente Él te habla de muchas maneras, como te decía, de los acontecimientos que ocurrieron en el día, en la semana, de lo que está escrito en la palabra específicamente, de lo que escuchaste de alguien. No lo hagas un solo monólogo. Séptimo, cuando ores no seas ni engreído ni demasiado humilde. Con Dios no valen trucos. Sé cuál tú eres, porque no podemos entrar a manipularlo. Octavo, hay que estar muy pendientes de esas distracciones involuntarias. Tienes que tener mucha prudencia. Entonces tenemos que estar muy atentos a que realmente no nos distraigamos ni con cosas del mundo o con cosas que están a nuestro alrededor, porque básicamente siempre nos distraen. Noveno, si alguna vez piensas que cuando hablas con Dios Él no te responde, pues lee la Biblia. El leer la Biblia es fundamental, como lo hemos hablado en otros programas. Y décimo, no hables nunca de ratos de oración. Ten vida de oración, como nos lo pide Pablo. Pablo nos dice, hay que orar siempre, en todo momento.
Y la vida de oración es que eso haga parte de ti, la incorpores en tu vida. Y hay diferentes tipos de oración. Una de las más hermosas, pues ya en otro momento hablaremos de eso, pues es la oración, por ejemplo, de acción de gracias, que es la oración más linda que hay. Porque cuando uno es agradecido, todo lo acepta. Uno es agradecido. Hay la oración de petición, la oración de sanidad, la oración de alabanza, pero sobre todo la oración más linda que hay es la de acción de gracias. Por eso hoy, Padre Eterno, venimos ante ti, Señor, con nuestro corazón dispuesto, con nuestro corazón humillado delante de ti, para reconocer tu grandeza, Señor. Tú eres quien nos ha creado, tú eres quien nos pensó, quien nos soñó. A través de ti, Señor, fue que tuvimos la oportunidad de conocer este hermoso planeta, porque tú lo pensaste. Tus pensamientos son tan perfectos que todo en la vida que tú has pensado es hermoso, es vivo, es espectacular, Señor. Si nosotros miramos cómo es una planta, quién la siembra, cómo salieron sus hojas, sus tallos, cómo viven, cómo se moviliza, Señor, de alguna forma todos los fluidos dentro de ella. Señor, nadie ha pensado semejante cosa tan hermosa. Todo lo que tú creaste dentro de ella para que ella fuera perfecta. De un animalito también, Señor, si nosotros observamos la naturaleza, la variedad tan impresionante de seres que tú creaste, Señor, no más mirar entre nosotros los seres humanos, por más gemelos homocigóticos que pudiéramos ser, no somos perfectamente idénticos, Señor, pero tenemos todo lo que necesitamos para vivir, nada sobre nosotros, Señor. Tú nos pensaste y tu pensamiento ha sido perfecto, Señor. Por eso a ti te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque tú eres Dios único y poderoso. Nadie puede llegar a pensar lo que tú llegas a pensar. Nadie puede crear lo que tú puedes crear, Señor. Oh bendito Rey, todavía sigues pensando cosas hermosas para nosotros. Podemos decir con libertad, Señor, que tus pensamientos son de bien, Señor, y no de mal. Gracias te damos, eterno Rey, y a ti te alabamos por tu grandeza y por tu poderío, Señor. Bendito, adorado Rey celestial. A ti, amado Jesús, también gracias te damos, Señor, porque si tú no existieras, Señor, esa fuerza de la palabra no existiría, Señor. No se podrían haber dado las cosas como Dios las pensó, Señor. Hubieran quedado en un simple pensamiento y no tendríamos la posibilidad de verlas realizadas más adelante, Señor. A ti, Jesús de Nazaret, que fuiste esa palabra viva que vino a dar vida a nosotros, Señor, cuando tú te permitiste esa entrega completa, Señor, para que nosotros volviéramos a tener vida a través de la palabra, Señor. Viniste a darle la fuerza y el poder a la palabra que nosotros manejamos a diario, Señor. Hoy te decimos a ti, Señor misericordioso, vuelve a dar fuerza a nuestra palabra, Señor, para una palabra de vida, Señor, no de muerte, Dios. Hoy venimos a ti, Jesús de Nazaret, porque tú hiciste un sacrificio vivo para podernos entregar a nosotros la vida en abundancia que nos prometiste, Dios. Gracias te doy, amado Jesús misericordioso, por enseñarnos, porque si no hubiera sido por ti, porque te materializaste, no hubiéramos comprendido la grandeza de nuestro Padre, no hubiéramos comprendido tu grandeza y la del Espíritu Santo. Gracias por haber venido a esta tierra para podernos enseñar con tu ejemplo lo que nuestro Padre Celestial quería, Señor. Asimismo a ti, Espíritu Santo, a ti que eres la esencia pura, el ánimo, el espíritu, la fuerza de nuestro Padre Dios. A ti te damos gracias, Espíritu Santo. Tú que quedaste en esta tierra como el amigo, tú que quedaste en esta tierra como el defensor, como el que nos recordaría las cosas que Jesús vino a enseñar en esta tierra, quien nos revelaría el deseo realmente oculto de nuestro Padre.
Tú, Espíritu Santo, a ti te alabamos, te bendecimos. A ti, Espíritu Santo, te decimos, llénanos con tu fuego. Llénanos con tu fuego, Espíritu Santo. Permítenos que tú traigas ese entendimiento a las cosas de nuestro Padre. Amado Espíritu Santo, tú que das los dones, Señor. Enséñanos a vivir sumergidos en el poder de Dios, para que realmente hagamos conforme el Espíritu de Dios, Señor. Ven, Espíritu Santo, a nuestras vidas e inúndanos de tu amor, de tu esperanza, de tu fe, de tantos dones maravillosos, Señor, del fruto del Espíritu Santo: paz, amor, alegría, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, dominio propio, etcétera, Señor. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, amado Jesús, porque especialmente nosotros hemos pecado por desconocerte, hemos pecado por desconocer a nuestro Padre y al Espíritu Santo, hemos pecado cuando no hemos sido realmente imagen y semejanza de ti, Señor. Hemos pecado cuando te hemos ignorado completamente, a ti Padre, a ti Hijo y a ti Espíritu Santo, cuando queremos en nuestra mente anular a alguno de ustedes tres. Hemos pecado, Señor, porque no estamos respetando lo que tú nos vienes enseñando. No estamos respetando aún la imagen y semejanza que creaste con nosotros. Señor, enséñanos a partir de hoy, Señor misericordioso, a vivir siempre sumergidos en el Espíritu, para no solamente saber a quién de ustedes nos dirigimos, sino para que nuestra vida sea una realidad, esa unidad, Señor. Porque tú deseas que nosotros seamos unidos, Señor, y algunas personas serán pensantes, otras serán hablantes, otras serán actuantes, Señor, pero nosotros por nuestras capacidades a veces discriminamos y sacamos afuera a otras personas, las juzgamos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque tú quieres que así como ustedes fueron esa unidad, nosotros podamos ser unidad como hijos tuyos, Señor, para que de verdad todos en unidad te alabemos y te bendigamos y alabemos esa perfecta Trinidad que nos enseña tantas cosas hermosas, Señor. Perdónanos, Señor, porque no valoramos en nosotros mismos nuestro pensar, nuestro hablar o nuestro actuar, y cada una de esas tres partes en nosotros mismos están dando en diferente manera y hacia diferentes lugares, Señor. Perdónanos porque la unidad que tú nos has planteado, Señor, no la vivenciamos, no la hacemos realidad, Señor. Señor Jesús, tú que viniste a esta tierra y a través de tu sangre tú trajiste libertad, sanidad, restauración. Señor Jesús, permítenos que a través de esa sangre nosotros seamos cubiertos para limpiar nuestra mente, para limpiar nuestra boca, para limpiar nuestro corazón, para que el Espíritu Santo realmente venga a vivir en nosotros y nos revele tantas verdades, Señor. Amado Jesús, perdónanos por no haberte visto. Amado Padre, perdónanos por no haberte glorificado. Amado Espíritu Santo, perdónanos por ignorarte, Señor. Ayúdenos, Señor, Padre eterno, a que siempre estemos en unidad contigo, a que siempre sepamos a quién dirigirnos, a que siempre sepamos hablar y que permitamos que ese Espíritu Santo sea quien ore por nosotros, porque Él es quien nos enseña a orar verdaderamente. Él es el que ora en espíritu y en verdad, es el que sabe las necesidades de nuestro corazón, es el que nos revela realmente tu voluntad. Señor, ven a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ven a través de ese Espíritu Santo llenándonos de tu fuego, Señor. Hoy eres grande y poderoso, Rey. Mañana también y siempre lo serás, Señor, porque siempre lo has sido, Padre eterno. A ti te alabo y te bendigo, Señor misericordioso. A ti te exalto, Rey celestial, porque tú eres único, especial, maravilloso. Eres una persona. Eres tres personas en una sola unidad, como tú esperas de nosotros contigo, Señor. Hoy te alabo y te bendigo, Padre eterno,
porque queremos crecer más en ti. Ayúdanos, Señor, a estar más y más sumergidos en tu presente, más y más sumergidos en tu mente, más y más sumergidos en tu espíritu, más y más hablantes de tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias, Padre eterno, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor misericordioso, por el amor que nos tienes. Gracias, Señor, porque nos cuidas. Gracias, Señor, porque nos enseñas. Gracias, Señor, porque nos permites gozar de los dones de la naturaleza. Gracias, Padre eterno, porque a ti, Señor misericordioso, las gracias eternas, porque tú eres el único Rey, el único maravilloso, el único excelso, el único majestuoso Rey. Santo, santo eres tú, Rey celestial. Enséñanos a vivir en unidad contigo. Hoy te entregamos, Señor, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, para que estemos unidos a ti, Señor. Hoy te entregamos a nuestra familia, Dios, para que tú también hables a sus oídos, a sus mentes, para que guíes sus pasos, Señor, a estar en tu presencia. Te pedimos por aquellos que han estado enfermos, Señor. Te pedimos por los que de nuestra familia y aún conocidos, Señor, están sufriendo algún quebranto de salud, para que ellos, conociendo tu revelación, Señor, se den cuenta, Señor, que son parte de tu cuerpo, y tu cuerpo no es enfermo, Señor, es sano, Señor, porque por las llagas de Cristo, Señor, nosotros fuimos sanos hace más de 2000 años, Señor. Fuimos sanos, Señor, porque así lo dice tu palabra. No es que seremos más adelante, Señor. Por eso, Padre eterno, y a nombre tuyo, Padre mío, a nombre de tu Espíritu Santo, doy hoy la palabra que en el nombre de Cristo Jesús las personas que escuchan son sanas en el día de hoy, de toda dolencia de los huesos, de la sangre, toda dolencia que hay en sus pulmones. Todo cáncer en el nombre de Cristo Jesús es sanado, porque por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanados. Santo, actúa en ellos, trae la fe, la convicción, Señor, porque esa es la fe, la convicción de lo que se espera. Oh Rey celestial, misericordioso, haz en nosotros el milagro. Te entregamos a aquellas personas que han estado desviados del camino, Señor, para que traigas luz a sus mentes, Señor misericordioso, para que ellos vuelvan a tu camino, para que no tengan argumentos que el enemigo pone, mentiras que el enemigo pone, para que ellos se mantengan alejados, Señor. Hoy derriba todo argumento y toda excusa que han sacado para acercarse a ti, Señor, y vuélvelos al camino del bien, Señor. También son nuestros hermanos, Padre Santo. También son personas que necesitan de ti, que necesitan que su mente sea aclarada para que se den cuenta cuál es la verdad de su vida, Señor. No permitas que el enemigo se las lleve, Señor. Guárdalos, Señor, de todo mal. Guarda sus vidas, Padre eterno, hasta que logren encontrar el camino que llega a ti, Señor. Y hoy, Señor, te pido que rompas todo argumento de muerte, todo juicio de muerte levantado en nuestras vidas, en nuestras contras, Señor, para que realmente, Señor, volvamos a ti, Señor, volvamos a tu reino, podamos estar contigo el día de la mañana cuando tú nos llames, para que podamos compartir tu morada. Gracias, Padre eterno, gracias, Hijo eterno, gracias, Espíritu Santo.